el Congreso de 56, y se empieza a ver cómo en un Congreso en que la mayoría eran moderados, toman la delantera los radicales. Y entonces sí se ven en apuros, y sobre todo han tenido que combatir. Hay que tomar en cuenta pues toda la rebelión que hay en diciembre ya de 55, 56. Comonfort tiene que ir a la ciudad en la que se educó, a sitiarla, a destruirla y a someter un movimiento revolucionario en el cual las autoridades eclesiásticas tienen franca participación. Tienen que secuestrar los bienes de la iglesia. Se promulga, es un documento muy interesante, el Estatuto Orgánico Provisional que elabora la Fragua, otro poblano, liberal moderado, una gente que ha estado muy cerca de las autoridades eclesiásticas. Las autoridades eclesiásticas tenían las escuelas y todo. Entonces, ese estatuto es muy interesante desde el punto de vista de conciliación o de intento de el orden con la libertad. Por eso hay que recordar ese magnífico trabajo de don Edmundo Gorman, ese trabajo que se publicó en el centenario del Plan de Ayutla en 1954, Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla, donde dice cómo Ayutla en realidad viene a ser una síntesis que se estaba procurando, y esa síntesis tiene que hacerse pues con un acomodo, con una, vamos a decirlo, tiene que haber un choque de placas históricas ahí. Aunque parecería que lo que vemos también se desdibujan estos conciliadores y moderados. Por un lado, Comonfort, como presidente, llega un momento en que no solo no puede, digamos, amarrar los hilos, también es este presidente que tiene que ir a pedir facultades extraordinarias y que finalmente se decide por el golpe de Estado. Y está el caso también, que es muy interesante, de la cuestión religiosa, ¿no? De la postura de los constituyentes, de la mayoría, que la libertad de cultos es una cosa muy bonita y una idea preciosísima, pero no, digamos, va a alimentar la ingobernabilidad. Hay cartas tanto del obispo Barajas de San Luis Potosí como del arzobispado, como de Lázaro de la Garza y Ballesteros del arzobispado de México, que dan a entender muy claramente que estaban en negociación con Comonfort. Pero yo creo que Comonfort y los que lo rodearon no estimaron la fuerza del grupo de puros en el Congreso, y por un lado, como que eso fue produciendo una constitución que, si bien no declaró la separación de Iglesia y Estado, pues medio la insinúa. Y entonces como que había toda una serie de artículos de la Constitución que los obispos veían como muy objetables, ¿no? 13. Entonces, sí, esto provoca, digamos, una actitud en que, como aludió el doctor Lira hace poco, cuando se llega al juramento de la Constitución, los obispos dicen, jurar, no. Entonces, si juran, están excomulgados, ¿no? Entonces, esto precipita una situación muy difícil. Detrás de eso hay otras cosas. Doy nada más dos para terminar. Manuel Siliceo, cuando se está entablando la incorporación de la ley Lerdo a la Constitución, no tiene ningún problema. Adelante. Pero cuando se trata de la separación Iglesia-Estado, eso no. Pero por otro lado, Doblado, que va a ser en el gobernador de Guanajuato, que va a ser fundamental para que Juárez puede restablecerse después de la caída de Comonfort como presidente del país, itinerante, ¿verdad? Doblado, que apoya en esa coyuntura a Juárez, había estado confabulando, incluso se había levantado en armas contra Juan Álvarez, porque Juan Álvarez era demasiado radical, ¿no? Entonces, y Juárez, cuando se vuelve la figura nacional bajo el gobierno de Juan Álvarez con la famosa Ley Juárez. Entonces, es que todo se está moviendo. Todo se está moviendo y están buscando como la fórmula mágica para que esto marche, y se les va de las manos.
Bueno, y ahí volvemos a la cuestión internacional. México necesita, abril del 57, cuando había pasado todo lo de la juramentación, ¿no?, de la Constitución, México necesita que alguien, un protectorado, porque esto no va a salir adelante. Y efectivamente los problemas con España ya detonaron, ya se han roto relaciones. Comonfort manda a otro de sus prohombres, que es la fragua. Se deshace de Montes, se deshace de la fragua, que son sus pilares, junto con Siliceo, pero son mucho más políticos los otros dos, creo yo, políticos y con gran conocimiento jurídico, en fin, y lo manda a España para ver de solucionar, pero en España no hay manera de que acepten relacionarse con México si México no está dispuesto a pagar todas estas deudas que tenía, ¿no? Y con Inglaterra se rompen también las relaciones durante 2 meses, de septiembre a noviembre del 57. O sea, ¿por qué a última hora Comonfort? Pues ya yo creo que se vio totalmente rebasado por las circunstancias y, bueno, pues como dijo, cortó el Rubicón sí. y dio el golpe de Estado. Y tenemos este país que cae ya, parecería, ¿no? Con todo lo que me están diciendo, es que la guerra es realmente ya un brinquito. Sí, o sea, ya la situación es una está guerra tan latente, desgastada. digo yo. Sí, es una guerra sí. latente desde la caída de Arista. Y Juárez, ¿cuándo se vuelve la figura nacional? Bajo el gobierno de Juan Álvarez con la famosa Ley Juárez. Entonces, es que todo se está moviendo. Todo se está moviendo y están buscando como la fórmula mágica para que esto marche y se les va de las manos. Pero en España no hay manera de que acepten relacionarse con México si México no está dispuesto a pagar todas estas deudas que tenía, ¿no? A última hora, Comonfort, pues ya yo creo que se vio totalmente rebasado y dio el golpe de Estado. Y tenemos este país que cae ya, parecería, ¿no? Con todo lo que me están diciendo, es que la guerra es realmente ya un brinquito. Sí, o sea, ya la situación es una está guerra tan latente, desgastada. digo yo. Sí, es una guerra latente desde la caída de Arista. Sí, antes hay momentos muy críticos en los que predomina, pues, la conservación. Pero hay que tomar en cuenta esta constitución eclesiástica de las sociedades hispanoamericanas, ¿no? Entonces, que hacen imposible prescindir de los elementos que van a ser conflictivos en un siglo de secularización y que la única posibilidad de vivir en paz es un régimen laico. Y entonces, tomamos en cuenta algo muy importante. Para darle fuerza pública a un acto político, tiene que ser el juramento. Y el juramento es un acto religioso. Y se jura frente a los evangelios. Entonces, lo que van a hacer después se les va a ocurrir, bueno, ya no vamos a jurar, vamos a protestar cumplir, ¿no? Es una de las cosas. Se tiene que desprender muy lentamente de un bagaje que es el propio, ¿no? Es muy difícil. Que es muy difícil, y eso sí se hace con el altísimo costo de una guerra civil que sí fue guerra civil porque dividió a las familias, dividió a la sociedad. Sí, creo que fue guerra civil también porque discutió a fondo y mudó de fondo la constitución misma de la sociedad mexicana, porque desde la perspectiva católico-conservadora, el catolicismo era parte del ADN de la sociedad a tal grado que no se podía remover de ningún ámbito de la vida nacional, mucho menos el político, porque es el más